En este vídeo vamos a ver una importante partida para todos aquellos amantes de la apertura española. Fíjate que en esta partida vamos a ver la partida desde el punto de vista de las negras. Esta partida se jugó en Holanda, en el año 1938, con las blancas Reuben Fine y con las negras Paul Keres. Paul Keres también es conocido por ser un campeón sin corona. Como he dicho al principio, esta partida es muy instructiva porque vamos a aprender mucho sobre el final que queda en la apertura española. Sin más, comenzamos. Aparte de eso, vamos a ver uno de los finales más espectaculares. Fine empieza el juego con E4, Keres responde E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, dama E2, B5 amenazando al alfil, alfil B3, D6, A4, proponiendo el cambio de peones, alfil G4 y amenazando caballo D4, aprovechando que el caballo de F3 está clavado, C3 para controlar la casilla D4, enroque por parte de Keres, A por B5, A por B5, torre por A8, dama por A8, dama por B5. Aparentemente las blancas han ganado un peón, pero las negras lo van a recuperar ahora. Fíjate que es imposible capturar en E4 con el caballo porque sigue alfil D5 y se amenazan a los dos caballos. Se amenazaría a este caballo con el alfil y a este de C6 con el alfil y dama. Y este caballo solamente está defendido por la dama de A8. Así que caballo A7 amenazando a la dama, lo que jugó aquí Keres, caballo E2 y dama por E4. Fíjate cómo las negras han recuperado el peón. Dama por E4, caballo por E4, D4. Se amenaza ahora al peón que está en E5. Parece que las blancas van a ganar un peón, pero no es así. Fíjate cómo actúa Keres. Primero elimina al caballo de F3. Alfil por F3, G por F3 y ahora caballo G5, amenazando F3, rey G2 y ahora torre B8, amenazando al alfil que está en B3, alfil C4 y ahora E por D4 y C por D4. Caballo E6, se amenaza al peón que está en D5, D5, caballo C5, caballo C3, Fine desarrolla su caballo, caballo C8, torre E1, fíjate que se amenaza al alfil que está en E7, si bien ese alfil está defendido por el caballo, pero hay que tener en cuenta que Keres quiere llevar ese caballo de C8 a una posición mejor. Y para desatar al caballo juega rey F8. Defiende al alfil con el rey. Bueno, aquí viene el primer error, digamos, de la partida, según Stockfish. Aquí Fine va a jugar torre 2, que es un error. Hubiera sido mejor jugar alfil F1. Alfil F1 y después torre B4. Hay que tener en cuenta que las negras amenazan torre B4, que es una amenaza muy desagradable. Torre 2 es lo que jugó Fine. Y Paul Keres no aprovecha la oportunidad de ponerse por delante. Paul Keres va a jugar F5, que es un error. Paul Keres podía haber conseguido ventaja con la jugada torre B4. Fíjate, torre B4, alfil A2, caballo D3, amenazando al alfil que está en C1, alfil D2, torre por B2, alfil E3, torre por E2, caballo por E2, caballo B4 amenazando al alfil y al peón, alfil B3, caballo B6 amenazando dos veces al peón de D5, alfil por B6, C por B6. Bueno, puedo seguir, pero esta posición es ventajosa para las negras. Así que tras la jugada torre E2 de Fine, Keres no aprovecha la oportunidad de colocarse por delante con torre B4 y juega F5. La partida siguió caballo B5 amenazando al peón que está en C7, caballo B6 amenaza ahora al alfil que está en C4, B3 para defenderlo, caballo por D5.
Fíjate que no se puede capturar en D5 con el alfil porque entonces cae el caballo de B5, es decir, alfil por D5 y torre por B5. Así que Fine jugó caballo D4, defendiendo al peón que está en B3. Caballo B4, alfil D2. Fíjate que ahora se amenaza al alfil que está en E7 y también al peón que está en F5. Aquí hay una maniobra táctica. Si las blancas pueden jugar torre por E7, rey por E7, alfil por B4, torre por B4 y caballo C6 con jaque al rey que estaría aquí en E7 y a la torre que estaría en B4. Entonces las negras tienen que hacer algo. Cares jugó D5, amenazando al alfil que está en C4. Alfil por B4, torre por B4, caballo C6, se amenaza ahora a la torre y al alfil que está en E7. Este alfil está amenazado por el caballo y torre y esta torre es incomestible. Lo vamos a ver más adelante. Keres jugó la correcta D por C4, aprovechando que la torre no se puede comer con el caballo. Fíjate, se está amenazando torre B6 y el alfil tampoco es comestible con el caballo porque entonces sigue C por B3 y ese peón que estaría en B3 sería imparable. Lo correcto aquí es jugar B por C4. Fine jugó de manera incorrecta caballo por B4 comiéndose la torre que en la torre no se puede comer. Vamos a ver lo correcto, en primer lugar. Lo correcto es jugar B por C4, torre por C4, torre por E7, caballo D3, torre por C7, G6, torre C8, rey G7, caballo E7, volviendo el cambio de torres, caballo E1, rey H3, torre por C8 y caballo por C8. Y en esta posición las negras tienen una pequeña ventaja por los peones pasados que tienen las blancas. Esto hubiera sido lo mejor para las blancas. Pero tras D por C4, la torre no se podía capturar y Fine jugó caballo por B4, que esto es un error. Keres jugó C por B3, una jugada única, una jugada brillante. Y aquí viene otro error de Fine. Fine va a jugar ahora caballo D5. Este peón va a ser muy peligroso. Lo correcto hubiera sido jugar torre B2. Porque hay que tener en cuenta que este peón de C7 luego también se va a poner en marcha. Vamos a ver un final de torre contra alfil y dos peones. Fíjate, aquí tiene una torre de más que tienen las blancas contra un alfil y dos peones. Vamos a ver lo correcto en primer lugar. Caballo de 5, como he dicho antes, lo que ocurrió en la partida es un error. Hubiera sido mejor jugar torre B2. Fíjate. Torre B2, hubiera seguido alfil F6, amenazando a la torre. Torre B1, rey E7, rey F1, rey D6, torre D1, jaque, rey E5, caballo D5, amenazando al peón. B2, caballo por C7, caballo D3. Fíjate que no se puede capturar el caballo de D3 porque entonces el peón de B2 corona. Caballo B5, bueno, puedo seguir, pero esta posición es favorable a las negras. Si bien las blancas hubieran ofrecido alguna resistencia. Pero tras C por B3, que es una jugada brillante de Keres, Fine jugó caballo de 5, amenazando al alfil y al peón, y esto es un error. Y ahora Keres juega caballo de 3, una jugada muy fina, fíjate. Caballo de 5 y ahora se amenaza al alfil de E7 con caballo y torre y al peón. Y Keres no hace ni caso, se amenaza, juega caballo de 3. Bien, hay que tener en cuenta que se está amenazando B2. Así que el alfil no se puede capturar como en la torre, porque entonces sigue B2 y no hay forma de parar a este peón.
Y con el caballo tampoco se puede capturar el alfil porque si caballo por E7, entonces caballo F4, jaque al rey y a la torre de E2. Lo correcto es lo que hizo Fine, que esta vez sí acertó y juega torre D2. La partida siguió con B2, aprovechando que el caballo es incomestible. Torre D1 para controlar la casilla de coronación. Y aquí Cares pone en marcha el otro peón, el de C7. Cares juega C5, torre B1, C4, rey F1. Fine lleva su rey al flanco de dama, porque allí va a tener que pelear contra los dos peones. Alfil C5. Se amenaza al peón de F2 con el alfil y caballo. Sin embargo, el peón no se puede capturar con el caballo. Rey E2. Y ahora fíjate que se está amenazando caballo E3 y no se puede capturar el alfil, el peón, con el caballo de D3 porque cae el peón de B2. Así que Keres juega la correcta, alfil por F2. Y ahora viene un error de Fine. Fine va a jugar caballo E3. Lo correcto hubiera sido rey D2. Vamos a verlo, fíjate. Lo correcto es rey D2, con la idea de llevar a ese rey a la casilla C3, rey F7, rey C3, rey E6, caballo C7, jaque, rey D6, caballo A6, alfil E3, con la idea de llevar ese alfil a la casilla C1, rey por C4, caballo E5, jaque al rey y al peón de F3, rey C3, alfil C1, F4, caballo F3, amenazando al peón de H2, rey D3, caballo por H2, rey A2. Bueno, no voy a seguir, pero fíjate que las negras tienen una posición ganadora. Fíjate en este peón de H7 y en este de G7, la posición negra es ganadora. Volvamos a la posición inicial, alfil por F2, como he dicho antes. La jugada rey D2 hubiera sido lo correcto, lo más fuerte, pero Fine juega caballo E3, que es un error. Se amenaza a los dos peones, al de C4 y al de F5. Cares contestó C3. Fíjate que se está amenazando ahora al caballo que está en E3 y no se puede capturar el peón de F5 porque entonces sigue C2. C2 y vamos, este peón es incomestible con la torre. Está defendido por el caballo, pero lo peor es que este peón corona. Entonces, caballo C2, una jugada correcta. Se amenaza ahora al caballo que está en D3. Caballo D1, juega Cares, amenazando al caballo de C2. Caballo A3. Y aquí viene una imprecisión o un error de Cares. Cares aquí tenía una posición ganadora y Cares podía haber rematado la partida. Cares debería haber jugado aquí alfil H4. Cares jugó alfil C5. Si hubiera jugado alfil H4, la partida prácticamente hubiera terminado. Fíjate. Alfil H4, rey E3, rey F7, rey E2, rey G6, rey E3, alfil G5, jaque, rey E2, alfil D2, F4, rey H5, torre D1, rey H4, caballo C4, se está amenazando ahora al peón de B2, C2, amenazando a la torre, caballo por B2, lo más fuerte, C por D1, coronando dama, caballo por D1, alfil por F4, rey por E1 y alfil por H2. Puedo seguir, pero esta posición es ganadora. Para las negras tienen 3 peones y un alfil contra un rey y un caballo. Las blancas prácticamente se hubieran rendido. Pero en lugar de la correcta alfil H4, Keres, que podía haber rematado la partida, jugó alfil C5 amenazando ese caballo que está en A3. Y aquí viene un error de Fine. Lo correcto era capturar este caballo con la torre, jugar torre por E1. Fine va a jugar rey por E1 y esto es un error. Vamos a ver en primer lugar lo correcto.
Lo correcto hubiera sido jugar torre por E1, alfil por A3, rey D3, alfil B4, rey C2, rey F7, H4, G6, torre D1, rey E6, torre D4, alfil D6, torre C4, alfil E5, torre C5, rey F6, torre B5, alfil D4, torre B7, H5. Ya no voy a seguir, pero esta posición es ganadora para las negras. Si bien las blancas pueden ofrecer alguna resistencia, pero aquí las negras a la larga ganarían. Volvemos a la posición inicial. Como he dicho antes, aquí lo correcto era capturar el caballo de E1 con la torre. Jugar torre por E1, no rey por E1. Pero Fine jugó rey por E1, alfil por A3, rey D1. Fíjate que se está amenazando la jugada C2, aprovechando que el peón de B2 está protegido por el alfil. Rey D1, alfil D6, amenazando al peón de H2, rey C2, alfil por H2, una jugada correcta. Aquí viene ahora otro error de Fine. Lo correcto aquí hubiera sido jugar rey por C3, capturar aquí. Fine va a jugar torre H1. Vamos a ver en primer lugar lo correcto. Lo correcto es jugar rey por C3, alfil E5, jaque, rey C2, rey F7, F4, alfil F6, torre G1, H6 poniendo en marcha los peones del flanco de rey. Y fíjate que son una torre contra alfil y dos peones. Las negras tienen una ventaja decisiva aquí en esta posición. Pelotas alfil por H2. Se está amenazando al alfil E5. Y Fine jugó torre H1, que esto es un error, amenazando al alfil de H2. Alfil E5 y ahora torre, ahora aquí viene otro error, es torre por H7. Ese peón de H7 era incomestible, era mejor jugar torre H5. Este peón no se debería de haber capturado, debería haber jugado aquí torre H5. Hubiera seguido rey F7, torre por F5, rey E6, torre H5, H6, rey B1, alfil F6, rey C2, alfil G5, torre H1, alfil D2, torre H5, G6, torre C5. Bueno, puedo seguir, pero estos peones de H6 y G6 decidirían la partida prácticamente. Hay que tener en cuenta que este rey tiene que vigilar a este peón porque puede coronar, no se puede ir. Este peón está fuertemente defendido por el alfil. Así que en el flanco del rey, el rey con estos dos peones tendría que pelear con la torre, con este peón, pero aquí prácticamente no hay defensa. Las negras a la larga ganarían. Bueno, alfil E5, como he dicho antes, torre H5 hubiera sido lo mejor, pero Fine jugó torre por H7, que es un error. Rey F7, la jugada correcta que castiga ese error. Aquí viene otro error de Fine, que va a jugar torre H1. Hubiera sido mejor jugar torre H5, ya hemos visto la misma variante de antes. La jugada torre H5 hubiera sido mejor, pero Fine jugó torre H1, G5, Cares pone en marcha al peón G, torre 1 amenazando al alfil, al rey F6, torre G1, rey G6, torre E1, alfil F6. Aquí la posición blanca ya es totalmente perdedora. Fine va a jugar torre G1, que es un error. Hubiera sido mejor jugar F4. Fíjate lo que dice Stockfish. F4, G4, torre E6, rey F7, torre D6, G3. Pero la posición blanca es que se cae a pedazos. Mientras alfil F6, torre G1, como he dicho antes, un error. G4, una jugada correcta, una jugada brillante. Fíjate que aparentemente es una jugada contraintuitiva. Y aquí ese peón de G4 no se podía capturar. No se puede jugar F por G4. Lo correcto hubiera sido jugar F4.
Vamos a ver lo correcto. Lo correcto ha sido F4, rey H5, torre H1, jaque, alfil H4, rey por C3, G3, rey C4, rey G4. Y aquí esta posición es ganadora. No voy a seguir porque la variante es muy larga. Se amenaza la jugada G2. Luego hay que tener en cuenta que este peón hay que vigilarlo. Las negras ganan. Pero tras G4 no se podía capturar aquí en G4 con F por G4. Fine lo hizo. Ese es el error decisivo. Ahora Keres juega F4, G5, alfil D4, torre D1, alfil E3, rey por C3, alfil C1, defendiendo los dos peones y amenazando coronar. Torre D6, jaque, rey por G5, torre B6 para impedir la coronación. F3, ese peón amenaza con jugar F2, rey D3, rey F4, torre B8, rey G3 y aquí en esta misma posición Fine con las piezas blancas se rindió. Fíjate que hemos visto un interesante final de torre contra alfil y dos peones. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.